Si bien dijimos que es adimensional, podemos referenciarlo a otras medidas. Por ejemplo, podemos hablar del dBm. El dBm es cuando yo relaciono la potencia con un milivatio. Y el dB-vatio es cuando relaciono una determinada potencia con un vatio. Tomemos un ejemplo. Supongamos que tenemos una señal que tiene una potencia de 100 milivatios y nos piden que expresemos dicha potencia en dBm y dB-vatio. ¿Eso qué significa? Que cuando yo quiera expresar en dBm, voy a tener que tomar la potencia que quiero referenciar, en este caso son los 100 milivatios, lo voy a tener que referenciar respecto a un milivatio. Ahora, tengo que tomar en cuenta que siempre tengo que poner en unidades de milivatio. En este caso, la potencia ya está referenciada en milivatios, pero si no lo estuviese, yo tengo que referenciarla a nivel de los milivatios para poder realizar este cociente. Entonces, si yo acá divido 100 milivatios por un milivatio, me va a quedar como resultado, voy a cancelar los milivatios y el argumento de esta función logarítmica va a ser igual a 100, lo cual logaritmo en base 10 de 100 es igual a 2, que multiplicado por 10 es igual a 20 dBm. Lo mismo ocurre cuando yo referencie la potencia con un vatio para determinar el dB-vatio. Entonces, yo ahora sí tengo que hacer un cambio de escala porque acá tengo 100 milivatios, que lo tengo que referenciar al vatio, entonces 100 milivatios es igual a 0,1 vatio. Entonces, ahora voy a poder cancelar los vatios y esto, como argumento de la función logarítmica, va a ser igual a 0,1. Entonces, yo sé por la función logaritmo que si los valores están entre 0 y 1, el resultado va a ser negativo. Por eso es que el logaritmo de 0,1 es igual a menos 1 multiplicado por 10, tengo como resultado menos 10 dBm. Acuérdense, mientras el valor, la función logaritmo está entre 0 y 1, tengo valores negativos. Entonces aquí he referenciado una potencia respecto a un milivatio, por eso referenciado en milivatios, 100 milivatios corresponden a 20 dBm. Y 100 milivatios expresados en términos de dB-vatio corresponden a menos 10 dB-vatio. Aquí les consigno una tabla que va a ser importante memorizarla mnemotécnicamente. Fíjense, yo tengo acá la fórmula que me permite calcular en decibeles la relación de potencia. La relación de potencias son las veces por las cuales debo multiplicar la potencia de salida respecto a la potencia de entrada. Y acá yo obtengo la salida en decibeles. Una relación mnemotécnica sencilla es que cuando yo hablo de 10 decibeles, la relación es de 1 a 10. Cuando hablo de 20 decibeles, la relación es de 1 a 11. Y si yo veo cómo crece la cantidad en decibeles, lo que está haciendo es diciéndome la cantidad de ceros, la cantidad de veces que existe entre la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida. Entonces, hablar de que yo tengo una ganancia de 60 dB significa que la potencia de salida es 1.000.000 de veces más grande que la potencia de entrada. Más adelante vamos a seguir referenciando este cuadro para que vean lo oportuno de memorizar mnemotécnicamente estas relaciones. Cuando hablamos de un sistema de comunicación analógico, vemos que básicamente puede organizarse como un sistema en cascada, donde yo voy a tener distintos amplificadores o distintas pérdidas por atenuación o las líneas de transmisión. La ganancia total es igual al producto de las ganancias individuales. Pero cuando yo exprese las ganancias en términos de decibeles, yo voy a poder aplicar esta propiedad de logaritmo, donde si ya la expresé en decibeles, lo único que voy a hacer es una suma algebraica de estas ganancias.
Entonces voy a poder simplificar los cálculos de potencia en las distintas etapas de mi sistema de comunicación. Entonces, veamos acá un sistema de comunicación analógico donde tenemos líneas de transmisión que nosotros sabemos que generan atenuación y tenemos los amplificadores que lo que hacen es elevar los niveles de potencia de la señal. Entonces, a medida que yo voy colocando estos amplificadores, lo que voy compensando es la pérdida de potencia que tengo en el cable o en la línea de transmisión. Entonces, lo que yo logro es mantener constante el nivel de mi señal. Pero el problema es que los amplificadores no solamente amplifican la señal, sino que también amplifican el ruido. Y hablamos de ruido de señales no deseadas. En las comunicaciones, el ruido son las señales no deseadas. Después, más adelante, vamos a ver un capítulo completo de ruido, donde vamos a identificar claramente cuáles son las fuentes de ruido y cuáles son su influencia en las líneas de transmisión. Pero en este caso estamos analizando simplemente los niveles de potencia de uno y otro. Y estamos viendo de que aumentar la potencia de la señal involucra también aumentar la potencia del ruido, con lo cual la relación señal-ruido, inicialmente, fíjense, el nivel del ruido era bajo y el nivel de la señal era alto. Quiere decir que la relación señal-ruido, si este consciente, tiene un valor elevado, ya que mi señal es mucho más alta que mi nivel de ruido. Pero yo fui amplificando mi señal para mantenerla constante, sin embargo, el nivel de ruido aumentó. Entonces mi relación señal-ruido disminuyó. ¿Por qué? Porque el ruido aumentó respecto de la señal. Esta relación señal-ruido va a ser relevante a la hora de determinar las velocidades de transmisión de los canales de comunicación. De tal modo que yo puedo hacer una injerencia directa en cuanto a la velocidad de transmisión de un canal relacionado con su relación señal-ruido. Cuanto mayor sea la relación señal-ruido, mayor va a ser la posibilidad de velocidad de transferencia más elevada por ese canal. Esto también lo vamos a ver más adelante en un capítulo especial. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación que fijen estos conceptos. Veamos acá una situación problemática. Tenemos un amplificador con una ganancia de potencia de 175 absoluta. Me pide que determine su valor en decibeles, la ganancia en decibeles. Lo primero que tengo que tomar en cuenta es que cuando estamos hablando de una ganancia de potencia absoluta de 175, significa que a la entrada de mi sistema, si yo tengo 1 vatio, a la salida de mi sistema tengo 175 vatios. O sea que he amplificado por 175 el valor de esa señal. Ahora, a esto lo tengo que expresar en decibeles, que es lo que me están solicitando. Eso significa aplicar la fórmula de decibel. Es decir, que la ganancia absoluta, acá es 175, cuando calcule el logaritmo en base 10 de 175, va a ser igual a 2,24, que multiplicado por 10 me da 22,43. Esto va a ser el valor de la potencia absoluta expresada en términos de decibel. Ahora tenemos otra situación. La ganancia de un amplificador es de 28 dB, determine su ganancia de potencia absoluta. Es decir, el proceso inverso. Yo ya tengo expresado en dB y quiero saber en términos absolutos cuál es la ganancia de ese amplificador. Bueno, ¿se acuerdan de la tabla que vimos en las filminas anteriores, donde decíamos, si yo tengo 30 dB, estoy en una relación de amplificación de 1000. Quiere decir que el valor que yo voy a obtener tiene que estar entre 1 y 1000. Vamos a ver si esto es cierto. Entonces, yo tengo mi fórmula para calcular los decibeles. ¿Qué tengo como dato? Que tengo 28 decibeles. Quiere decir que coloco acá el valor 28 porque son 28 dB lo que yo tengo de ganancia respecto de este amplificador. Lo que tengo que calcular es la ganancia absoluta. Quiere decir que despejo este 10, lo paso dividiendo, me queda igual a 2,8 y ahora yo tengo que despejar el valor de g de una función logarítmica. Gracias a las propiedades de función logarítmica, es que el argumento de mi función logarítmica va a ser igual
a la base elevado al resultado que yo tenía acá. Esto me da 631 como ganancia absoluta. Quiere decir que la señal que yo inyecto a la entrada de mi amplificador se amplifica 631 veces a la salida de este amplificador. Si nosotros, ¿se acuerdan? Dijimos, hagamos una referencia rápida. 30 dB es entre 1 y 1000, y yo obtuve 631, es un valor que está dentro de ese rango que yo estoy considerando. Esto puede ser una herramienta para saber si los cálculos, cuando yo realice ejercicios en un examen final o en un parcial, está dentro de los valores esperables. Pero sobre todo, cuando yo tenga que realizar estas tareas a nivel profesional, voy a poder realizar un chequeo en base a saber si está dentro del rango esperado. Veamos otra situación problemática. Determine su ganancia en tensión en el ejemplo anterior. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto en diapositivas anteriores que la ganancia de tensión se relacionaba con la ganancia de potencia a través de la raíz cuadrada? Entonces yo ya tengo la ganancia de potencia, aplico la raíz cuadrada y esta va a ser la ganancia de tensión. Entonces, mientras estoy ganando en potencia 631 veces, en tensión estoy ganando 25 veces. Veamos otro ejemplo. Tenemos en un enlace, solo el 28% de la potencia transmitida llega al receptor. Me pide que determine la pérdida en decibeles. ¿Esto qué significa? Primero, está llegando solo el 28%. Entonces, aplico mi fórmula. ¿Esto qué significa? Mi potencia de salida es solamente el 28% de lo que yo inyecte como potencia de entrada. Esto va como numerador. Ahora, en el denominador, ¿cuál es la potencia que yo estoy inyectando? Evidentemente, estoy inyectando el 100% de la potencia y estoy obteniendo solo el 28%. Entonces, se van a cancelar los porcentajes y cuando yo realice la división, me va a quedar como resultado 0,28. Desde ya sabemos que si es menor que 1, ya estoy teniendo atenuación. Y de hecho, el valor del logaritmo en base 10 de 0,28 es 0,55, menos 0,55. Por lo tanto, la ganancia es igual a menos 5,5 dB. Esto me está diciendo que estoy en presencia de una pérdida y no de una ganancia, como lo habíamos explicitado en diapositivas anteriores. 0,28, acá, para recordar esta gráfica, este valor entre 0 y 1 tiene que ser negativo, es lo que efectivamente estamos encontrando acá. Veamos otro ejemplo. Tenemos un sistema de comunicación que tiene dos amplificadores, tiene una línea de transmisión con una determinada pérdida, una resistencia de carga, y me piden que calcule o determine la ganancia absoluta de todo el enlace en el punto A, en este punto. Y también me piden la ganancia en el punto A expresado en términos de decibel. Bueno, procedamos. Dijimos, cuando tenemos un sistema en cascada, la ganancia total es el producto de todas las ganancias. Ahora, acá tengo una ganancia, acá tengo otra ganancia y acá tengo una atenuación, pero dijimos que la ganancia es igual a 1 sobre la atenuación. Por lo tanto, reemplazo el valor de la atenuación en el denominador y puedo calcular la ganancia total absoluta entre la entrada y la salida, y esto me da como resultado 1000. Dice este resultado que mi ganancia es de un valor de 1000. Es decir, que si yo tengo 1 vatio a la entrada, tengo 1000 vatios a la salida. Fíjense que si yo me acuerdo de esa tabla donde decía que si la relación es 1000, tengo 3 ceros, son 30 dB. Bueno, veamos si esto es cierto. Quiere decir que yo para aplicar el decibel tengo que aplicar la fórmula. Entonces, la ganancia absoluta es 1000, logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3 multiplicado por 10 me da los 30 dB. Perfecto. Ahora veamos la ganancia o atenuación en dB para cada tramo del enlace. En este punto, si bien parece rápida la explicación,
lo que ustedes tienen como beneficio es que pueden pausar el video, volver atrás, repetir el tramo que no esté claro para ustedes y aún así pueden pausar el video y, por ejemplo, pueden abrir en su buscador y poner atenuación y buscar en páginas, sobre todo académicas, qué significa atenuación, otro tipo de explicaciones y volver al video y continuar. Esta es la ventaja de estos formatos asíncronos de comunicación o de clases virtuales. Ustedes pueden parar, pausar, rebobinar, volver a la explicación, de manera tal de que sea más eficiente el sistema de la clase virtual. Continuemos. Entonces, tenemos que ahora resolver el punto C, ganancia o atenuación para cada tramo del enlace. Entonces, ¿cuáles son los tramos? Identificar el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3 y obviamente la salida. Entonces, empecemos. Tenemos acá en el punto 1. En el punto 1 tenemos que calcular la ganancia expresada en dB. Tenemos la ganancia absoluta, la incorporamos dentro de la fórmula, que esto ya no es nuevo, y obtenemos en dB 37 dB para la primera ganancia expresada en dB. Luego tenemos acá en el punto 2. ¿Sí? En el punto 2 yo voy a tener una atenuación absoluta. Voy a incorporar este valor y voy a calcular en dB esta atenuación. Ahora, acá yo no tengo valores negativos porque estoy hablando de atenuación. Luego, en el punto 3, voy a tener la ganancia del amplificador 2, que era 400, entonces lo voy a expresar en decibeles y obtengo 26 dB de ganancia para el amplificador 2. Entonces, si yo ahora quiero calcular la ganancia total, fíjense que lo que voy a hacer es una suma algebraica de cada una de las ganancias expresadas en dB. Y voy a obtener como resultado los 30 dB que ya había calculado anteriormente. Entonces tengo las ganancias y atenuaciones en dB, y lo que voy a hacer es sumarlas algebraicamente y obtener el mismo resultado que obtuve anteriormente. Entonces, ahora sí es importante mencionar esta tabla en la cual queda claro y explicitado que si yo estoy realizando sumas algebraicas de decibeles, voy a obtener como resultado decibeles. Pero si yo realizo una suma algebraica entre decibeles y dBm, voy a obtener como resultado dBm. Y si yo sumo algebraicamente dBm, voy a obtener como resultado decibeles. Y de ningún modo voy a poder sumar algebraicamente dBm y dBm y obtener dB. Esto es fundamental. Continuemos. Ahora tenemos otra situación problemática. Al ejercicio anterior le hemos sumado una fuente de alimentación de una señal alterna con una potencia de 0,1 milivatios. Esto es lo que hemos agregado al ejercicio anterior. Entonces, ¿qué me pide? ¿Cuáles son los niveles de potencia en vatios en todas las uniones? Entonces, veamos, en la unión 1, en la unión 2 y en la salida. Entonces, empecemos a calcular. Me está pidiendo en vatios. Entonces, lo primero que voy a calcular es en este punto 1. En este punto 1 yo voy a tener mi ganancia, que es 5000, y la potencia de entrada, que es 0,1 milivatios. Entonces, yo voy a tener la potencia en este punto, porque me pide la potencia en vatios, va a ser igual, yo la tengo acá en milivatios, la tengo que pasar a vatios. La obtuve en vatios, 0,5 vatios. Ahora tengo la potencia en el punto 2. La potencia en el punto 2 va a ser igual a la potencia que yo obtuve, ¿sí? Y acá voy a tener una pérdida por atenuación. Entonces, la potencia en el punto 2, acuérdense, que esta es la relación, y voy a obtener como resultado 0,25 milivatios, pero a mí me están pidiendo en vatios, por lo tanto,
tengo que expresarlo en vatios. Luego, me piden la potencia en el punto P sub 0. Aquí voy a tener la ganancia del amplificador, que es 400, por la potencia que está siendo inyectada, que es esta que yo calculé previamente, la tengo en milivatios, y obtengo, al multiplicar 400 por 0,25 milivatios, 100 milivatios. Pero acuérdense que me están pidiendo que lo exprese en vatios. Por lo tanto, voy a tener un valor de 0,1 vatio. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Los niveles de potencia en dBm en todas las uniones. Quiere decir que ahora tengo que referenciarlo a un milivatio. Entonces, voy a tomar la potencia de la señal de entrada y la voy a referenciar a un milivatio, lo cual cuando haga el cálculo del logaritmo me va a quedar igual a menos 10 dBm la potencia de entrada expresada en dBm. Y lo mismo voy a hacer con el punto 1. En el punto 1 yo tengo que tomar la potencia de la fuente expresada en dBm por la ganancia. Y acuérdense que es la suma algebraica. Y si yo sumo dB con dBm, obtengo dBm. Luego hago lo propio en el punto 2, donde voy a tener la potencia expresada en dBm menos la atenuación expresada en dB, y voy a obtener en este punto la potencia en el punto 2 expresada en términos de dBm. Acá está este cuadrito que me muestra esta relación entre las sumas algebraicas de las distintas expresiones en dB y en dBm. Y por último, tengo la potencia a la salida, que va a ser igual a la potencia en dBm que yo tengo acá en la entrada, que es lo que calculé acá, más la ganancia en dB. Entonces, esto me da como resultado la potencia en la salida expresada en dBm va a ser igual a 20 dB. Bien, veamos otro ejercicio. Si en un determinado punto de un enlace la potencia de la señal es de 5 milivatios y la potencia del ruido es de 100 nanovatios, determine la relación señal-ruido absoluta en dB y en dB. Bien, empecemos a calcular. La relación señal-ruido en dB, obviamente, es aplicar la fórmula de decibel, solo que la relación ahora es entre la señal y el ruido. La relación entre la señal y el ruido son los 5 milivatios respecto de los 100 nanovatios, pero tengo que expresarlos ambos o en milivatios o en nanovatios. Lo expresamos en milivatios y 100 nanovatios equivalen a 10 a la menos 4 milivatios. Por lo tanto, la relación señal-ruido, una vez que cancele los milivatios y opere en esta división, va a ser igual a 5 por 10 a la 4, la relación señal-ruido. Esto lo que me está diciendo es que la relación entre la señal y el ruido es de 50.000 veces. Es decir, que la señal es 50.000 veces más grande que el ruido. Entonces, ahora incorporo este valor de 50.000 acá en la relación, aplico el logaritmo y obtengo esta relación señal-ruido expresada en valores absolutos o en decibeles. Pero también me pedían que lo exprese en dBm. En dBm yo tengo la potencia de la señal en dBm va a ser igual a los 5 milivatios que yo tenía disponibles respecto a 1 milivatio, porque lo voy a expresar en términos de dBm. Esto implica que la potencia de la señal expresada en dBm es de 7 dBm. Y la potencia del ruido, siguiendo el mismo razonamiento, va a ser igual a menos 40 dBm. Entonces, ahora yo voy a poder expresar la relación señal-ruido en dBm realizando una resta entre la potencia de la señal en dBm y la potencia del ruido en dBm. Porque acá tengo un cociente. ¿Se acuerdan de las propiedades del logaritmo? Entonces, esto me va a dar una relación señal-ruido de 47 dB. Y acuérdense de la tablita que si yo vinculaba dBm con dBm, obtenía dB como resultado.
Bueno, muchas gracias por su atención. Los espero en una nueva clase virtual.